No, no manches, eso. No, pero sí está complicado el a la primera soltarlo. ¿Verdad? Tal vez. No. Rompiendo el hielo. Ok. ¿Qué onda, amigos? Gracias por ver un episodio más. Hoy estamos de manteles largos, como decían en mi rancho, como decía mi papá. Tengo un súper invitado que estoy bien feliz de presentarles. Él es Noel, a.k.a. Spider. Todos lo conocen como Araña en Spider para los bilingües. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. Qué chido que estés aquí. ¿Qué tal, Jonás? No, pues es un privilegio, por fin. Vamos a grabar algo juntos, Sí. Ya después de un rato. Oye, estábamos planeando el grabar algo desde que todavía no te mudabas a Austin, ¿verdad? Es la historia de mi vida, por alguna razón siempre estamos postergando algo y bueno, ya se dio. Sí, ya se dio. ya se dio. Oye, se nos atravesaron accidentes, sí. olvidamos fechas. Pero bueno, ya estamos aquí y eso es genial. Bueno, olvidamos fechas, no fue así. Tienen que saberlo, a Jonás se le olvidó la semana pasada que íbamos a grabar. Yo estaba con mi guitarra, las cosas afuera de su casa, en la lluvia, esperando que me abrieran. Todo mojado. Pero ya estamos aquí, qué padre. Qué chido. Qué privilegio. Gracias. Estar aquí contigo. Sí. Gracias gracias a la donación de las 5 personas que conforman este canal, que puedes gracias estar por aquí. ¿No? Sí, o sea, ya me llegó la placa de YouTube de 5 seguidores y gracias a todos los millones que me deposita YouTube por esos 5 seguidores fue que pude pagar el que pudieras venir desde tu casa. Gracias YouTube por patrocinarnos. Bueno, platícanos, Spider, quién eres, un poquito de quién eres tú, para los incultos que no conozcan del mundo de la guitarra, sí, platícanos un poquito de quién eres, un poquito de tu historia, así, okay, del cuello. Empiezo cómo aprendí a tocar para terminar en donde estamos ahorita, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México y mis padres tenían una banda tenían dos tipos de banda. Una era rockera tipo rock de los 60, con mis tíos. Entonces mi papá todo greñudo, ¿no? Y mis tías vestidas tipo los grupos de rock de los 60, me imagino que no eran muy bien queridos porque era música cristiana. Entonces, no creo que eran muy bien aceptados. ¿Qué año era eso? Si te digo qué año, te voy a decir en qué año nací, ¿no? Pero, y van a calcular la edad. Era en el 76, 77. Yo nací en el 77. Tocar rock cristiano en los 70s. Sí, digamos. O sea, había pocas bandas que se atrevían a hacer eso. Sí, en el mundo cristiano. Claro, sí. Entonces, mis papás estaban involucrados en esta banda con mis tíos, pero también tenían una rondalla. Ellos dirigían una rondalla. Y entonces, en ese ambiente fue donde yo nací y desde chico era que me llevaban cada vez que tocaban, a donde tocaban, pues ahí andaba yo todavía en pañales, todavía gateando. Y a los 5 años, mis papás se mudaron a Durango y me metieron a una escuela de música. Esta es la idea de mi papá. Tengo un hermano mayor, 2 años mayor que yo, y la idea de mi papá era esta. Mi papá no quería que fuéramos músicos empíricos o improvisados. Sí, o sea, él dijo, yo aprendí así a oído, yo quiero que mis hijos tengan educación musical. Entonces nos metió a una escuela en Durango que era parte de la universidad, de la escuela de música en Durango. Entonces mi hermano a los 5 años tocaba el piano y podía dar un recital él solo. A los 5 años. Yo a los 5 años me gustaba mucho el trompo, las canicas, el yoyo,
jugar al fútbol, ese era lo mío. Yeah. Mi mayor talento era jugar, ¿no? Entonces, rápidamente, tenía yo 8 años de edad y mi papá se dio cuenta que para mí no estaba funcionando ni la escuela ni la educación musical para nada. Cuando yo tenía 8 años, mi hermano ya tocaba batería, piano y guitarra. Y yo nada. Entonces... ¿Por qué estás tú aquí, no tu hermano? Sí, ya sé, ¿no? Salía más caro, YouTube no podía patrocinar eso. Sí, tal vez si logra un 6º suscriptor, puedo traer a tu hermano. Y entonces, mis papás eran misioneros y en este grupo misionero mi papá tocaba el bajo y yo, sin ningún talento musical, pues me dieron las claves, 2 palitos. Entonces, yo tenía 8 años de edad, eso, ¿no? O sea, mi gran participación era al final de la canción, ¿no? O al principio de la canción, ¿no? Yo me sentía soñado, ¿no? Es más, 8 años y yo hice mi primera grabación en un estudio. O sea, todavía los estudios musicales eran de esos de carrete, ¿no? No te podías equivocar. O te podías equivocar, pero ahí quedaba, ¿no? Sí, O sea, no era que se podía editar ni nada de eso. Bueno, total. Yo grabé con los palitos ahí, tocándole, y obviamente siempre la actitud, ¿no? Sonriendo ahí, tocando las claves. Y a los 8 años fue que mi papá dijo, no, él no va a aprender. O sea, si lo dejo a él por voluntad propia, no va a aprender. Y entonces fue más estricto conmigo y empezó a enseñarme guitarra y bajo, pero era de, ¿sabes qué? Tienes que dejar de jugar. Tienes que aprender a tocar. Entonces, fue una etapa en la que a regañadientes empecé a tocar el bajo, empecé a tocar la guitarra, pero empecé a practicar mucho. O sea, de alguna manera me envolvió la música y se me hacía muy fácil. En aquel tiempo, yo sé que tú eres joven, pero había la música era en cassettes. Entonces, lo que hacía yo era, ponía un cassette de una banda que me gustaba, le daba play y con la guitarra me ponía a sacar las canciones. En orden. En orden. Y ya que me acababa todo un lado, le daba vuelta al cassette y del otro lado. Ahora, esa es la parte que no entendía yo, porque para mí era muy natural el escuchar una canción y sacar los tonos, los solos de guitarra. No sabía nada de armonía, no sabía nada de efectos o marcas de guitarra. Simplemente tenía una facilidad para hacerlo. Okay. Sin yo decir, sí, claro, tengo, qué bueno soy, tengo un talento para eso. No oído absoluto, ¿no? No, pero era natural para sí. Yo sentía que todo el mundo era así. Sí, que era normal para todo el mundo. Qué envidia, ¿no? Y no tomé clases yo de guitarra, no tomé clases, aprendí lo que mi papá me enseñó y era, no sé si llegaste a escuchar, pero antes la creencia era sol es primera, re es segunda y do es tercera, ¿no? Sí. Que en realidad no tiene nada que ver en la armonía, pero era la idea. Era la idea, ¿no? Porque es el círculo. Primera, segunda y tercera, ¿no? Así aprendí yo, ¿entiendes? Y toqué, mientras estuvimos en esta etapa de misiones, estaba tocando todos los días. Todos los días, y estamos hablando por 9 años. Wow. El bajo, principalmente el bajo, ¿no? Entonces, lo que empecé a tener fue práctica. Conocía el bajo, porque era mi pan de cada día, literalmente. Entonces, ya 11 años y podía tocar literalmente sin estar viendo el diapasón, nada. Yo era parte de mi vida. Después de esos 9 años regresamos con mi familia a la ciudad de Durango y comencé más a tocar guitarra eléctrica y me enfoqué más a eso. Entonces ya las canciones que sacaba ya eran un poquito más difíciles. Empecé a retarme a hacer cosas un poquito más complicadas. Ahora, no, los que me conocen saben que no soy un prodigioso, un guitarrista prodigioso. O sea, no me vas a saber hacer solos impresionantes tipo Satriani, Petrucci, cosas
realmente veloces. Sí. No fue por ahí. Más bien era cómo puedo, lo que hago dentro de mis limitaciones, lo que sé, cómo puedo hacer mejor cada vez. Ok. ¿Sí me entiendes? Bueno, sí, qué Y, chido. y en ese tiempo vine a Estados Unidos, hubo una pausa de 3 años aquí en Estados Unidos y te voy a contar una historia muy curiosa. Estuvimos asistiendo a una iglesia de tejanos Ok. en Milwaukee, Wisconsin, donde la música era tejana, era y entonces yo había tocado música ranchera antes. Yo llegué, para mí es fácil, Sí. primera, segunda, tercera y Claro. ya la hice, ¿no? Y la primera vez que vi a un músico tejano, el hijo del pastor de esta iglesia, tocar la guitarra, se me fue la quejada al piso, porque lo que hacía era en cada golpe cambiaba de acorde. Oh, wow. Y ahí descubrí el Tex-Mex y la música norteña con acordes de jazz sí, conjunto de acordes de jazz. Y yo quedé sorprendido y fue otro reto para mí. ¿Cómo puedo hacerle para tocar con este cuadro? Me encantó. No, era un género nuevo, pero me retó y durante esos 3 años me divertí tocamos en todos lados con acordeón y todo, pero para mí era divertido el conocer este otro lado de la música, ¿no? Regresamos, después de 3 años de estar en esta ciudad, regresamos otra vez a Durango y comencé a tocar en las iglesias. Las iglesias en la ciudad de Durango, en cualquier iglesia que me invitaba, que necesitaba un guitarrista, me veías, no tenía guitarra, no tenía efectos, no tenía ampli, no tenía nada. Pero un primo me prestaba una guitarra, otro primo me prestaba un amplificador, le ponía la distorsión del amplificador. ¿Y con eso? Con eso. Y entonces, si había un congreso, me invitaban, iba yo de una iglesia, ahí andaba yo de otra iglesia, en el camión con la guitarra y el ampli, y a mí me decía, sin estuche, no, ya anda. Parecía que ibas a tocar en el camión. Sí. Y 2 3 veces que nada. Ahí para sacar para los tacos. Y el caso fue que por el lapso de 2 años, eso hice. Toqué en cuanta iglesia me necesitaba un guitarrista, ahí me veías. Y entonces, en esa etapa, en la ciudad de Durango la gente empezaba a ubicarme en el ambiente de las iglesias, ¿no? Mira la araña, oye, necesitamos a alguien que toque la guitarra, pues invita a la araña, mira, yo conozco a la araña, X cosa. ¿Qué edad tenías? Ya tenía 23, 24 años. Ya. 23, 24 años, sí. Y en esa etapa llegó a la ciudad Edgar Lira. Él ya era un cantante en el medio cristiano famoso, ya había hecho giras, ya tenía hits en el medio cristiano. De hecho, yo había ido a uno de sus conciertos años atrás, fui presencial concierto y dije, está muy grueso este cuate. Entonces, su familia es de Durango, él llegó a Durango y lo invitaron a echarse un palomazo en un concierto al cual yo estaba tocando en una banda. Y esa es otra de mis facetas, multifacetas, porque tocaba con una banda de adolescentes, o sea, yo ya tenía 24, 25 años, y tocaba con una banda de adolescentes que se llamaba Clavos y Sangre. O sea, date una idea de a dónde va la música, ¿no? Qué heavy nombre. Clavos y Sangre, ¿no? Saca ese nombre del contexto cristiano y vas a creer que es una banda de death gothic metal. O sea, está bien heavy. No tan death, pero sí. Sí, o sea, en el contexto cristiano ubicamos que estás hablando de Jesús, no clavos y sangre. Sí, ya sé. Pero borra el contexto cristiano y ves a un cuate de negro y ¿qué estás escuchando? Clavos y sangre. Ay, no manches. Sí, completamente. Sí, no, te vas a otro lugar completamente. Y las letras de las canciones eran tipo, no te quites la vida. Ok. No vale la pena.
Y los morritos muy bien, o sea, yo era El viejo ahí. yo era el viejo. Uno de los cantantes también es de mi edad o un año más chico, pero de ahí en afuera eran puros morritos, puros chavitos adolescentes, porque era la época en donde las bandas de hardcore estaban pegando durísimo, ¿no? Yeah. Entonces nosotros abrimos el concierto, yo abrí con esa banda, y la banda que sonaba, la banda principal, eran amigos de Edgar. Entonces lo invitaron a echarse un palo más. Bajo yo de tocar y ya me presentan a Edgar. Me dicen, hey, él es Edgar Lira. Yo lo conocía, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él me dijo, hey, pásame tu número de teléfono. Entonces le pasé el número de teléfono. Desde que no. Pues, Sí, está bien. qué chido. Edgar me dio mi número, No. pero pues ni idea. Sí, no, para nada. No, en mi mente no fue más allá de eso. Pero al mes y medio me hablaron de su oficina que necesitaban, Edgar necesitaba un guitarrista para 3 conciertos. Esa fue la llamada. 3 conciertos, uno en Guadalajara, por cierto, en tu ciudad, en el ITESO, en el auditorio del ITESO. ¿Neta? Sí. ¿Mi alma mater? Allí era el primer concierto, de ahí DF y luego Mazatlán. Okay. Entonces, después de algunos, de 2 o 3 llamadas, dije, vamos a hacerlo. Y fui a Guadalajara a tocar. Entonces todo mi background era la iglesia, o sea, siempre fue la iglesia, ¿no? Y podía tocar en una reunión, en un congreso donde había 400, 500 jóvenes, o podía tocar en una reunión en una casa donde había 3 personas, ¿entiendes? Y ese fue mi mundo, ¿no? Llego al ITESO y estaba repleto el auditorio. Okay. Todo el mundo cantando las canciones. Okay. Entonces para mí ese fue un shock así de primero. Esto ya no es... Sí. Este ya es otro mundo, ¿no? Esto ya no es un lugarcito. ¿Cómo llegué de acá a acá? No sé. ¿Y tocaste en el auditorio principal o usaste una de las canchas o qué No, fue? era un auditorio, no sé si eran 700 personas que le cabían. No recuerdo. Pedro Rupert se llama, creo, el auditorio. Hey, esto era Sí. ya 15 años, 15 Sí. años atrás. Ahora, Okay. en ese concierto, parte de los organizadores del concierto, estaba una chica que se llama Adriana. Okay. Sé más o menos hacia dónde va el asunto. Sí, y entonces Edgar la vio trabajando ahí y la invitó a trabajar en Durango. Le dijo, hey, oye, le gustó mucho cómo trabajaba. Y años después ella se convirtió en mi esposa. Ay, qué bonita historia. Entonces, en mi primer concierto así masivo, sí, yo sé, yo no lo hago porque luego sale como peñazo, ¿no? Okay. Batallé como de... Sí, no, mejor. Sí, no. okay. Oye, y ya después de ese concierto, hicimos 3 conciertos. Al término de Mazatlán, me hablaron, oye, hay uno en Colombia, en el Estadio Campín. Yo, ok. Y después hay un festival en Playa del Carmen, son como 18 bandas, y muchas de las bandas que estaban ahí eran bandas que yo admiraba de toda mi vida, mano. Sí. Entonces, el estar en medio de eso y no solamente estar ahí, sino ser parte de eso, Okay. sí fue como un shock para mí en el asunto de, ok, hace 2 años yo estaba yendo a sus conciertos. Sí. Y ahora estoy junto con ellos. Ahora eres parte de... Sí, y íbamos a congresos donde había 3 bandas muy famosas y estar en medio de eso. Ahora, ya de ahí estuvimos viajando a varias partes de América Latina. Estuvimos en Argentina, en Perú, en Venezuela,
En Colombia fuimos 2 veces, estuvimos en Guatemala. Son las partes que a mí me tocó viajar con Edgar, y aquí en Estados Unidos. Wow. Entonces, ¿Y todos estos viajes cargabas con tu guitarra y con ampli sin estuche y todo? ¿O ya le pusiste estuche? no, fíjate que ya cuando yo conocí a Edgar, de repente me encontré en una etapa en el que, en Durango, en mi ciudad natal, de repente tenía 5 guitarras Fender. Okay. Y no sé cómo pasó. Algunas fueron regalo. De hecho, todas fueron regalo. Yo no recuerdo haber comprado nada. Wow. Y, y así como las tenía, de repente yo comencé a regalar. Vi a un chico que necesitaba una iglesia y regalé. Total, me quedé con 2 nada más. ¿Dónde estabas esas cosas? Ya sé, ¿verdad? Sí. No, ¿dónde estoy? Yo ahorita volteo y digo, y tenía yo una pedalera, la GT5 de Boss, una dorada. Era la novedad de Boss. Okay. Al rato la buscamos en internet y GT5 o GT500, no me acuerdo, pero era dorada, ¿no? Okay. Eran los tiempos en los que la mayoría de las bandas cristianas usaban el pod, el rojo, el de riñón. Sí, sí, Entonces sí. todos llegaban con el riñoncito, y yo llegaba con una pelera dorada, o sea, un poquito vistosa, ¿no? Sí. Y bueno, el rojo tampoco, así el rojo brillante de la pod tampoco pasaba tampoco sí. pasaba desapercibido, ¿no? Y después de eso, comencé a notar que varios guitarristas que yo seguía usaban mucho Line 6. Entonces vendí el Boss y me compré el Line 6, el XT Live, Okay. el XT Live. Y llegamos a Perú. Y el ingeniero de sonido vivía en San Diego. Él compró el XT Live en San Diego y me lo llevó a Perú. Entonces yo estaba ansioso por llegar, probarlo y tocar esa noche con... Nunca lo había usado en mi vida. Yeah. Entonces estamos en el hotel, y llega, me dice, ok, aquí está. Lo abro enseguida, lo conecto, voy a donde está la luz, y fíjate que no entraba pues lo hice entrar. O sea, dije, soy mexicano y tiene que entrar a fuerzas, ¿cómo no? Entonces lo conecté a la electricidad y me metí al baño. Y de repente escucho que me dice, hey, Spider, se está quemando tu aparato. Salgo y y sí, efectivamente, el eliminador de corriente, el power supply, se quemó. No está, o sea, no era compatible con... No, ahí descubrí que en Perú la luz es, ¿qué es? 220. Sí, 220. Y que normalmente si vas de México, claro, tienes que llevar convertidores. Claro, por lo menos. Sí. Entonces, pues ahí se quedó guardado el XT Live. Tuve que tocar con algo que me prestaron allá, y no lo pude probar hasta que llegué a mi ciudad. Busqué, me compré el eliminador correcto. Entonces, tuve ese, después lo vendí y me compré el XT Pro, el de rack. El de rack de Line 6, y lo tuve un tiempo y empecé con el mundo de los pedales análogos. Okay. Yo dije, ok, vende el XT Pro y me voy a armar una pedalera, ¿no? Sí, o sea, yo bien hecha. Porque ya había visto unas pedaleras, me impresionó mucho en Argentina. Estuvimos creo que era Kiosco y Rescate. Y vi las pedaleras que traían y dije yo, esto es lo que quiero. Pedales pequeños, pues dejar los multiefectos y irme. En mi mente yo dije, el XT Pro vale, voy a armar una pedalera. Claro. Me alcanzó para un pedal nada más. No, es que bueno, también te fuiste al pedal más caro. Me compré un Mesa Boogie de bulbos chiquito, pero es un ampli en un pedal.
pero nada me alcanzó para eso, no tenía afinador, no tenía delay, no tenía nada. Y entonces empezó el largo camino de los pedales análogos. Digo, tú tienes pedalera de pedales carritos. Sí, carritos. Y tú sabrás que no termina nunca. No, y bueno, explicamos en videos pasados mi pedalera, si no lo han visto lo pueden ir a ver. Pero sí, o sea, yo voy a hacer un video con la historia de todas mis pedaleras, nunca la he platicado, pero sí tengo pedalitos chiquitos. Y una de las cosas que hice para como bloquearme mentalmente no comprar más fue que todos mis pedales son MIDI. Entonces a veces veo un pedal y digo, lo quiero comprar, pero como no es MIDI, automáticamente digo, ok, no es MIDI, sí, no lo puedo acomodar. Y también compré un pedalboard, donde se ponen los pedales, ¿no? Pequeño. ¿De cierto tamaño? De cierto tamaño. Entonces ya no me muevo de ahí. Tenía uno un poquito más grande y tenía dónde meter y a jugar al Tetris, pero esta es una cositita, entonces no tengo mucho dónde meter, pero sí entiendo todo el proceso que es el... Sí, es un cuento de nunca acabar cuando empiezas a comprar pedales, porque siempre hay algo muy padre. Y siempre estás sacando cosas nuevas. Y hay una distorsión que te gusta, pero de repente hay otra que también está padre. Y no quiere decir que esta ya no te guste, no, sí te gusta, pero quisieras tener también esta otra. Claro. Porque con esta otra guitarra suena bien, porque con estas pastillas suena bien. Y entonces, pero una de las cosas que me ayudó a no frustrarme por tener tantos pedales es que también la música que tocábamos en las giras con Edgar, el sonido era muy, muy básico. Sabes que una buena distorsión de un ampli, y viajábamos cuando hacíamos giras en México. Edgar tenía un Mesa Boogie, un rectifier de 3 canales, y con eso tenías canal limpio muy potente, canal blues con poca distor y un canal bien saturado. Entonces la base de mi sonido era eso. Okay. Era eso, el Mesa Boogie. Podía tocar 12 de 15 canciones nada más con ese set. Okay, wow. Nada más con ese set. A lo mejor si a la hora del solo ya delay y a lo mejor algo de reverb, trémolo en cierta partecita de cierta canción, pero de ahí en fuera eso era teniendo el Mesa Boogie era como ya la base esta. Entonces armé una pedalera que consistía de 2 delays diferentes, un trémolo, un booster y un reverb, afinador y nada más. No tenía overdrives diferentes, usaba nada más lo del ampli. Y entonces me invitan a trabajar aquí en Las Vegas, en la iglesia, como parte dirigiendo la producción ahí. Y ahí me empecé a meter un poquito más en este mundo del worship, del worship moderno. Sí. Porque sí, o sea, recuerdo un poquito de lo que, o sea, en mi niñez y en mi adolescencia escuché a Lira, pero no tenía la noción que ahorita tengo de que, o sea, estas guitarras están producidas de esta forma. No tenía esa noción del sonido, pero sí es un cambio muy diferente el pasar de un sonido como de Edgar Lira a pasar a lo que ahora es la música, lo que se le llama worship. Sí, totalmente. Que Delirious, Hillsong abrieron una puerta con sonidos, un montón de delay, reverb y ambientes, sí. Y es un mundo completamente diferente. Una nota y llenaba todo el ambiente. Sí. ¿Entiendes? Entonces fue nueva. Me pasó algo muy similar que cuando fui a la iglesia y tocaba música tejana.
fue reaprender otra vez. Okay. Entonces, ya el sonido de nada más distorsión y algo de delay y un poco de reverb ya no fue suficiente. Yeah. Y entonces tuve que reaprender y voltear mis ojos hacia la gente que lo estaba haciendo. Claro. ¿Cómo le haces? A ver, ¿qué efecto? Ahí era cuando estaba de moda el Big Sky, Okay. el timeline. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces, Pues siguen de moda, pero pero menos. Ya no es su boom, pues. Sí, ya no es el boom que era hace algunos 7, 8 años que Sí. todo el mundo quería esos dos pedales en específico, ¿no? Sí. El Big Sky y el timeline. Entonces, y fue un momento de voltear mis ojos a guitarristas más jóvenes. Decir, a ver, enséñame, ¿cómo lo estás haciendo? Y en la iglesia había dos chicos, el George, si lo estás viendo, un saludote, un abrazo, y yo le decía, a ver, tengo estos pedales, ayúdame a sacar un buen sonido. Y él se sentaba conmigo porque él creció con este sonido. Ya. ¿Sí me entiendes? Yo crecí con otra cosa totalmente diferente. Sí, si él quisiera tocar otra cosa, entonces tú lo hubieras tenido que ayudar, ¿no? Sería diferente la ciudad. Claro, y está bien, ¿no? ¿Por qué no? A veces sentimos que porque alguien es más chico que nosotros, no tiene nada que enseñarnos, pero... Están más, la gente que viene detrás de nosotros está más centrado de lo que sucede en el ambiente actual. El pretender que uno es bueno... O ya se la sabe todas. Sí, no. O sea, y es lo que te decía yo hace rato. Yo he estado muy consciente de cuáles eran mis puntos fuertes, ¿no? O sea, sabía cuáles eran mis limitaciones. Entonces yo me voy a mover en estas áreas y si necesito saltar para acá, es que necesito ayuda. Claro. O sea, no es mi zona de confort. El reverb me cuesta mucho trabajo encontrarle el punto exacto en donde se disfrute y no sea nada más reverb así amontonado. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, igual con los delay, en donde sea algo que al oído sea placentero. Entonces, es buscar ayuda. ¿Entiendes? Y también está YouTube ahorita, que cualquier lo cosa que quieras lo encuentra, ¿no?